Bienvenida, bienvenido a Alquimízate. Soy Janet Ortega, creadora de ACE, Alquimia Somática Emocional. A lo largo de este podcast profundizaremos cómo convertir tu dolor en valor y poder interior. Espero ser una compañía en tu camino de regreso a ti. Bienvenida, bienvenido a nuestro cuarto episodio de Alquimízate. Esta vez con un temazo. Me siento vulnerable. No es lo mismo vulnerada que vulnerable, ¿vale? Cuando tú te sientes vulnerada es cuando hay un acto que ocurre hacia ti que es vejatorio. Ojo ahí que hay que hacer todo lo que hay que hacer formalmente, ¿ok? No nos tenemos que dejar ser vulneradas, pero cuando uno se siente vulnerable es otra cosa. Significa, desgraciadamente en nuestra cultura, significa debilidad y estamos lejísimos de eso y eso lo tenemos que deconstruir. Ser vulnerables no quiere decir ser débiles, quiere decir ser imperfectos. Todos los seres humanos somos vulnerables, sobre todo cuando ponemos en juego algo que nos importa muchísimo, por ejemplo, en la pareja. Cuando estamos en pareja o cuando estamos accionando un vínculo, siempre nos vamos a sentir de alguna manera vulnerables. ¿Por qué? Primero, porque no somos perfectos. Tampoco somos lo que el otro necesariamente espera de nosotros, ojo, en cualquier vínculo. Y por supuesto que a uno le encantaría que no se le notara el dolor que ha vivido y mucho menos la impotencia que puede sentir con temas determinados. La impotencia tiene que ver con poder. Y vulnerabilidad y poder interior son de alguna manera antónimos que se unen en algo que tiene que ver con la autenticidad. Cuando yo soy auténtica, reconozco mi vulnerabilidad, pero ojo, no la confío a cualquiera. Para ser vulnerable hay que tener mucha confianza interior. Para mostrar nuestra vulnerabilidad tenemos que tener mucha confianza. ¿Confianza en qué? En que somos imperfectos. En que estar vivo implica ser vulnerable. En que cuando estamos conectándonos con nuestro deseo, cuando estamos accionando nuestro ser, eso implica necesariamente un riesgo a que nos hieran. Sin embargo, cuando nos hieren, hay algo que tiene que ver con el abrirse y no reconocer dónde está el peligro. ¿Ok? ¿Qué significa? Que si yo estoy en un vínculo, estoy confiada y me abro a mi vulnerabilidad, le doy espacio a mi imperfección, le doy espacio a mi sensación de que esto que estoy haciendo, o esto que hice, o esto que me ocurrió, fíjate que no es, entre comillas, admirable, ¿vale? O no es lo que esperaban de mí, o es un fracaso, o es algo que me dolió, y yo estoy en una relación donde eso lo expongo. Antes de que me hieran, que ese es el gran temor, es el miedo a ser herido, la vulnerabilidad, algo hubo de mi percepción, de mi intuición, de mi autorreconocimiento y mi propia presencia, que dejé pasar alguna alerta que vino en mi cuerpo, que me dijo cuidado, que todavía no es tiempo de abrirte, que todavía no es tiempo de contar, que todavía no es tiempo de exponerte. No solamente estoy hablando de pareja, también estoy hablando de las amistades. ¿Vale? También estoy hablando de las sensaciones en el trabajo, estoy hablando de todo, es transversal, la sensación de vulnerabilidad. Cuando tú estás presente, cuando tú estás en plena presencia, consciente de ti, también vas a ser consciente de todas las alertas que dicen tu cuerpo, que registra tu cuerpo. Para ello tenemos que hacernos cargo de nuestras heridas del alma. Para ello tenemos que reconocer que el miedo o, entre comillas, el riesgo de ser vulnerable nos pertenece a todos por igual. Y cuando yo me abro y expongo la vulnerabilidad, es mi mayor conexión con el poder.
Aquí acabo de decir una palabra bien interesante. La desconexión o la conexión con mi presencia es lo que me hace ser poderoso o no frente a la vulnerabilidad. Si yo estoy vulnerable, si yo me siento vulnerable, en realidad me siento desconectada. Para yo no sentirme vulnerable, tengo que mentirme a mí misma, por ejemplo. Si yo estoy en un vínculo, cualquiera sea este, pero sobre todo un vínculo de pareja, ¿vale? Entonces yo siento que mi pareja tiene que verme fuerte, tiene que verme conectada y tiene que verme perfecta. ¿Qué pasa? Que si yo expongo un capítulo de mi vida súper doloroso, o que me genera culpa, o que me genera malestar, o que me genera una sensación de lo pasé muy mal, y yo me expongo, corro peligro, entre comillas, mi fantasía es que corro peligro de que la otra persona no me quiera. Como para poder, entre comillas, ¿no?, defenderme de la vulnerabilidad y mostrar mi fortaleza falsa, entre comillas, voy a desconectarme de mi sentir. Y las personas que no muestran su vulnerabilidad son personas altamente defensivas, o sea, inseguras. Por lo tanto, no mostrar la vulnerabilidad es inseguridad. Tenemos que ver a quién confiamos nuestra vulnerabilidad. Y la primera persona que tiene que acoger esa vulnerabilidad eres tú. Si tú acoges tu vulnerabilidad, si tú te reconoces como un ser completamente imperfecto, si tú te reconoces como sí, he cometido muchísimos errores y esos errores son los que me tienen hoy acá con mi poder personal bien anclado, entonces tu vulnerabilidad la puedes usar y es tu gran poder. Vulnerabilidad y poder interior vienen siendo lo mismo. La capacidad que tenemos de mostrarnos vulnerables es la misma capacidad que tenemos de sentirnos poderosas. No se nos olvide. Hay una cosa que tiene que ver con el miedo a ser heridas o heridos. Ese miedo a ser heridos quiere decir que los primeros 10 años de tu vida y sobre todo los primeros 7 años de tu vida viviste momentos dolorosos donde no fuiste rescatada. No necesariamente algo traumático brutal, pero el trauma no quiere decir una situación realmente para el colectivo dramática. Basta solamente con una vergüenza. La vergüenza y la vulnerabilidad significan prácticamente lo mismo. Una implica la otra. La vergüenza implica la vulnerabilidad. Si yo tengo miedo a sentir vergüenza y me siento expuesta a la mirada del otro, al juicio del otro, me voy a sentir profundamente vulnerable. ¿Qué ocurre? Que la vergüenza es una de las emociones más dolorosas y que más cuesta, aceptar en nosotras. Cuando los primeros 10 años de tu vida sentiste vergüenza y no te sentiste contenida ni te sentiste rescatada, pues bien, ahí hay algo que tienes que sanar. Cuando me siento vulnerable, cuando no puedo abrirme a mostrar mis imperfecciones, entonces esa es una voz de alerta que te abre espacio a que repares algo de esa vergüenza que sentiste, de esa humillación que sentiste. La vergüenza y la humillación, la herida del alma de humillación es muy fuerte y te está invitando la sensación de vulnerabilidad a hacerte cargo de ella. Ahora te voy a dar un ejercicio que es súper simple, muy simple, y es generar un talismán. Y con talismán no quiero irme en una vertiente esotérica, que respeto muchísimo. Te estoy hablando solamente del poder simbólico que tiene para nuestra mente humana el objeto que le ponemos intención. Y vamos a hacer algo. Busca una joya o un arete, o si eres un hombre, un anillo o un reloj, pero algo que tú sientas que siempre portes y que tú te sientas bien con eso, ¿ok? En este caso lo voy a hacer con esta pulsera maravillosa de cuarzo, de jaspe rojo. El rojo además es un símbolo de muchísimo poder en todas nuestras culturas. Bueno, coges tu pulsera,
con la mano izquierda. ¿Por qué la izquierda? Porque activamos el cerebro, la parte derecha de nuestro cerebro, ¿ok? Y vamos a dar 3 frases que tú las vas a hacer que te sientas poderosa. Como si tú cogieras a esa pequeña y le dieras y le inyectaras esa fuerza para que no sienta vergüenza, ¿vale? Como por ejemplo, ser imperfecto es tu mayor poder. Por ejemplo, ¿ok? Vas a decir 3 frases muy poderosas y las vas a mencionar con la pulsera empuñada en la mano izquierda y la vas a decir como si estuvieras susurrando, pero con fuerza, ¿ok? Por ejemplo, ser imperfecta es uno de tus grandes poderes, por ejemplo, ¿ok? Con las 3 frases. Y luego portas ese objeto de valor y tratas de que cada vez que te lo pongas, pones esa intención, esas mismas 3 frases. Y cuando te sientas vulnerable, o sientas debilidad, o sientas miedo, o sientas vergüenza, o sientas peligro, toma ese talismán con la mano izquierda y lo empuñas. Ese talismán va a conectarte con tu poder interior, va a conectarte con que ser imperfecta es no solamente humano, sino que poder puro, poder personal puro. La imperfección es todo lo que tenemos que nos hace estar vivas y nos hace sentirnos profundamente conectadas con el pulso imperfecto de la vida y por lo tanto abrirnos a nuestra maestría. Quedamos hasta acá entonces con este Me Siento Vulnerable y te súper invito al próximo episodio de Me Siento Culpable. ¿Quién nos ha sentido culpable? Ahí nos vemos la próxima semana o en el próximo episodio y te invito a conectarnos por las redes con Jenny Namaste, Instagram y a escucharme los podcasts y este podcast por Canal Namaste Canal por YouTube y Jenny Namaste por Spotify. Nos vemos.